Que la paz del Señor reine en sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos del 16 al 23. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra ustedes y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día sigue siendo una más de las continuaciones de la temática evangelizadora y misionera que empezamos a ver con el final del Evangelio del día martes, con la súplica del Maestro de más trabajadores para la mies. Ahora seguimos encontrando más testimonio de Cristo acerca de esta labor misionera, a excepción del Evangelio pasado en donde encontramos instrucciones. Aquí el Señor nos empieza a explicar cuál será la vida de aquellos misioneros, de aquellos evangelizadores, de aquellos fieles entregados totalmente al anuncio del Evangelio. Y obviamente no es nada bonito, porque encontramos aquí precisamente sufrimientos, encontramos aquí padecimientos, distanciamientos, rencillas entre los mismos familiares, como lo menciona el Señor. Pero es algo que es importante, porque de lo contrario, nosotros perderemos nuestra vida muchas veces por la comodidad. El mismo Cristo en muchos pasajes nos ha dicho que aquel que se entrega de lleno a la palabra de Dios y a la vida en Cristo encontrará dificultades inclusive dentro de su propia familia. Tal vez algunos tenemos la consoladora experiencia de que hemos crecido en familias cristianas, en familias que han apoyado muchas veces nuestra opción de seguir al Señor. Pero otras veces encontramos personas fieles que se encuentran en medio de una familia que no acepta su fe, ya sea porque no creen en Dios o porque siguen doctrinas erróneas de Dios. En los primeros siglos de la iglesia, en las persecuciones se veía muy bien esto que explica ahora el Señor. Tantos cristianos que eran martirizados porque sus familiares los entregaban o sus familiares eran los que los mataban. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Santa Bárbara, la cual precisamente murió siendo asesinada por su padre. ¿Por qué? Porque ella quería mantenerse cristiana y no tener nada que ver con gente pagana. Y su padre la tuvo que encerrar primero en una torre, y al ver que ella no desistía de su firme propósito de ser una hija de Dios, entonces la asesina. Así también encontramos el testimonio de otros grandes mártires que prefieren su vida, incluso darla a costa de que sean sus mismos familiares los ejecutores, con tal de mantenerse fieles a Cristo. Porque al final es Él el que nos da la vida eterna. Nuestros lazos familiares, ojo, son importantes. Y Cristo en ningún momento quiere decir que nosotros debemos de alejarnos de nuestros familiares, que tenemos que despreciar a nuestra familia. Claro que no. Pero eso sí, el Señor nos dice que si nuestra familia, por sus comportamientos, por sus creencias o por cualquier otra cosa, es un obstáculo e inclusive es un peligro para nuestra fe, debemos de estar dispuestos a hacer una renuncia. Debemos de estar dispuestos inclusive a sufrir. Y eso es lo que calibra nuestra fe. Eso es lo que hace más valiosa nuestra fe y nuestra vivencia de esa misma fe. Porque no es lo mismo vivir nuestra fe en medio de una familia católica que vivir la fe cristiana en medio de una familia que rechaza nuestra fe y nuestra forma en cómo yo vivo esa fe.
Por eso pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza necesaria para llevar adelante nuestra vida de la fe, inclusive cuando tengamos que ir en contra de las personas que más amamos.